y el miedo va goteando de los valientes. Antes que los sudores y que la sangre, el instinto genuino que ya le advierte. Permutar de destino se le hizo tarde. ¿Qué estoy haciendo aquí? Amando este país como a mí mismo. No, que va, no hay heroísmo. Vine a darle un beso al mundo y nada más. Nos ha dado a las mujeres, porque todas son universitarias, no importa de qué provincia sea, no importa cuál sea la procedencia social, importa las oportunidades que ustedes han sido capaces de aprovechar y que hoy están poniendo en manos de miles de personas en el mundo. Vamos a trabajar directamente con pacientes enfermos en los servicios de terapia intensiva, que creo que son los servicios que ahora más necesitan de trabajo de nosotros como enfermeras, ¿no? Y siguiendo los principios de nuestra revolución, los principios de Néstor Che Guevara, los principios de nuestro comandante en jefe Fidel Castro, que para todos nosotros es salvar vidas, ser humano, solidario. Espero aportar mis conocimientos y a la vez recibir también de ellos. Nos vamos a enfrentar por primera vez a una enfermedad desconocida para el mundo entero, ¿no? Que a medida que va pasando el tiempo se va conociendo más, pero nada, a trabajar. Recibimos un curso de preparación donde nos enseñaron de las características de la enfermedad, el manejo de la enfermedad, cómo protegernos para evitar contagiarnos nosotros mismos y cómo ayudar al paciente, que sería lo más importante. Para mí ser enfermera es todo, es mi vida, y tratar a los pacientes igual, porque yo siento a los pacientes como si fueran mi familia, como si fueran, si son niños, como si fueran mis hijos, hermanos, es familia mía. Bueno, mi niña dice que me extraña mucho, mi niña pequeña, pero mamá tiene que trabajar, mamá va a cuidar a otros enfermos y está tranquila, y mi mamá me apoya muchísimo, está a cargo de mis hijas y mi otra hija mayor también. A ver, la familia triste por la lejanía, la preocupación, pero a la vez están contentos porque saben que el paso que yo estoy dando hoy es muy grande. El comandante también dijo en una ocasión, y parafraseándolo, que cuando un día se conociera o se hablara o se valorara la historia de la Revolución Cubana, había que hacerlo desde el papel que las mujeres han desempeñado en esa sociedad. Y ustedes están materializando hoy aquí que cuando hoy se habla del prestigio y de lo que han hecho nuestro personal de salud en cualquier lugar del mundo, ahí está presente la obra de la revolución en cada una de ustedes. Nos sentimos hasta orgullosas de que somos todas mujeres, estamos muy unidas y estamos como las Marianas para el frente. Muchas felicidades y estaremos siempre aquí esperando su retorno con el deber cumplido en nombre de todas las mujeres cubanas que tengan un buen desempeño en ese hermano país, porque también es una demostración de la solidaridad con el Caribe del que formamos parte. Muchas felicidades y muchos éxitos en su misión. Cuando estamos reunidos revolucionarios en momentos en que la patria nos llama, yo creo que no podemos terminar ningún encuentro, ninguna conversación sin que gritemos que ¡viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva nuestro comandante en jefe! ¡Viva! ¡Vivan las mujeres cubanas! ¡Viva! ¡Y vivan los trabajadores! ¡Viva! Bienvenidas y bienvenidos a esta mesa redonda online organizada por la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí en colaboración con Cuba Información, titulada Cuba, Revolución Solidaria en tiempos de coronavirus y bloqueo.
En la actual crisis provocada por el coronavirus o COVID-19, la imagen de las brigadas sanitarias del contingente Henry Reed aterrizando en otros países para colaborar frente a la pandemia junto a las autoridades sanitarias locales debería de haber dado la vuelta al mundo, pero no ha sido así. Más bien todo lo contrario, ya que hay intentos para desprestigiar su labor altruista, una colaboración avalada por la larga experiencia solidaria de Cuba ante catástrofes y crisis humanitarias en otros países. A día de hoy ya han llegado a Europa 3 brigadas de profesionales sanitarios cubanos, 2 a Italia, en la región de Lombardía y de Turín, y 1 a Andorra. Junto a las otras 22 brigadas en 20 países de África, América Latina y el Caribe, completan la colaboración médica solicitada por los distintos gobiernos ante la pandemia del COVID-19. Este vídeo que acabamos de ver refleja una brigada compuesta íntegramente de mujeres con destino a Trinidad y Tobago en el Caribe. Además, en este contexto de crisis sanitaria, el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos a Cuba se ha endurecido con más medidas por parte de la administración Trump. Para abordar estos temas, hoy vamos a conversar con 3 personas muy especiales. En primer lugar, tenemos el orgullo de hablar con Luis Enrique Pérez Ulloa, jefe de la brigada cubana que está trabajando en Andorra tras la petición del gobierno del país vecino. Luis Enrique es especialista de 2º grado en hematología. A nivel internacional ha dirigido un hospital en Venezuela entre los años 2004 y 2009. Por su parte, en Cuba ha dirigido el Programa Nacional de Sangre y es director de especialidades médicas y máster en salud pública, por citar tan solo una parte de su gran currículum. Gracias, Luis Enrique, por atendernos y por brindar tu solidaridad en estos tiempos tan difíciles. Gracias a usted y darme la oportunidad de poder intercambiar un poco de información y de experiencia entre todo el mundo. Muy bien. También tenemos al otro lado de la pantalla a José Manzaneda, coordinador del medio Cuba Información, una referencia mundial de la solidaridad con Cuba en la lucha contra el bloqueo mediático. Gracias, José, por el trabajo que realizáis desde hace ya 13 años y que en estos días, además, está siendo tan importante para conocer la realidad y combatir la manipulación informativa. Bueno, pues muchas gracias por darme también a mí este espacio y por poder compartir con las personas que están conmigo. Por supuesto, un enorme honor estar con un representante de la solidaridad, de la cooperación médica cubana, digamos, práctica, ¿no? Puesta en práctica ahora mismo en el mundo. Un ejemplo para la humanidad, sin duda. Y también tenemos conectada a Roser Maestro, diputada por Unidas Podemos y presidenta de la Comisión Parlamentaria de Cooperación al Desarrollo del Congreso de los Diputados y vicepresidenta, pues, de nuestra asociación José Martí. Bienvenida, Roser. Muchísimas gracias, David, y muchísimas gracias a todos y todas las que han hecho posible que estemos en estos momentos emitiendo este acto. Y efectivamente, por supuesto, es un absoluto privilegio poder compartirlo con tantas personas que, desde luego, solo pueden suponer un referente. Muchas gracias a todas y a todos. Bueno, vamos a conversar con la compañera y los compañeros sobre Cuba, revolución solidaria en estos tiempos de coronavirus y de bloqueo. Si queréis participar, los que estáis siguiendo esta mesa redonda, podéis enviar vuestros comentarios en las diferentes redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Bueno, empezamos con el doctor Luis Enrique. Luis Enrique, cuéntenos un poco la labor en Andorra. ¿Cuántos compañeros y compañeras conforman la brigada en Andorra y de qué especialidades son? Sí, la Brigada Médica Cubana en Andorra está formada por 39 colaboradores, 25 enfermeras licenciadas en perfiles como terapia intensiva, en perfiles de enfermeras generales, instrumentistas de quirófano, o sea, varios perfiles, y 13 médicos especialistas. También en perfiles de terapia intensiva, anestesia, medicina interna y un logístico, el asegurador de la brigada. Sí, está compuesta por 39 colaboradores que arribamos a Andorra a finales de marzo, prácticamente 29-30 de marzo, y comenzamos a trabajar los primeros días de abril y ya hay una experiencia de más de un mes de trabajo.
¿En qué consiste su labor concreta en Andorra? ¿Se han marcado algunos objetivos? Sí, a partir de la solicitud realizada por el gobierno andorrano a nuestro país, al gobierno cubano, de una ayuda y un apoyo a combatir la pandemia, el COVID-19, arribamos un grupo de médicos y enfermeras a este país para combatir la pandemia, el COVID-19. Esto ha sido una experiencia muy interesante porque cuando llegamos prácticamente el país estaba en un pico epidemiológico y enseguida, en coordinación con las autoridades de Andorra, nos incorporamos al trabajo de nivel de los servicios hospitalarios de las instituciones del Hospital Nuestra Señora de Merixel y el CEDRE. Ahí en ese momento habían prácticamente más de 17 pacientes, las terapias intensivas críticos, e ingresando todos los días pacientes con COVID-19, y también el CEDRE, que es una institución aislada de 120 camas, también para ingresar estos casos. O sea, prácticamente llenas de pacientes de ingreso de COVID, y bueno, nos incorporamos a su trabajo, al trabajo prácticamente diario que tienen montado en las autoridades sanitarias aquí en estas instituciones, y respetando sus protocolos y incorporando al funcionamiento de sus protocolos, empezamos a trabajar cada uno en sus perfiles para combatir esta epidemia. Es decir, fundamentalmente en las instituciones hospitalarias está la brigada médica aquí. En este mes y una semana que llevan ustedes en el país de Andorra, ¿cómo está siendo la recepción del pueblo? ¿Cómo le está percibiendo esa colaboración suya? Sí, prácticamente desde que salimos de Cuba, incluso en el avión de la línea ibérica y cuando pasamos por Madrid, existió una gran aceptación por parte de todo ese personal de español que había en esos lugares. Y cuando arribamos a Andorra, desde esa noche, madrugada que arribamos a Andorra, prácticamente ha sido una recepción muy calurosa, muy agradecida, de muy buena aceptación con el pueblo andorrano. Y bueno, lo hemos visto prácticamente en los pobladores cerquita al hotel donde estamos, que todas las noches ponen el himno nacional cubano, que prácticamente ha sido para nosotros una gran alegría, una gran conmoción, porque recordar a Cuba, el himno nacional nuestro, un país tan lejano en el centro de Europa, eso hace que nos motivemos más, y de verdad que estamos agradecidos, de verdad, con el pueblo andorrano y con todas las autoridades sanitarias, autoridades de gobierno. Prácticamente nos alejamos de casa, pero nos sentimos como en casa por el acogido, el acogimiento que nos han dado aquí, incluso en el hotel, y también en el pueblo y también en las instituciones. Muy bien, vamos a conversar ahora con Roser, desde tu perspectiva de cargo institucional, política solidaria con la Revolución Cubana. ¿Cómo valoras la presencia de estas brigadas médicas en territorio europeo? Bueno, en primer lugar me parece que sin género de dudas está siendo una verdadera lección de solidaridad. Aquí nos hemos encontrado con que ante la falta de respuesta de muchos países que siempre hemos considerado aliados, se ha tenido que recurrir a aquellos que pues, tradicionalmente quedaron denostados. Y en este sentido, ese ejemplo que se nos está dando es, en primer lugar, como ya digo, ese ejemplo máximo de la solidaridad y también esa vía de esperanza que se ha abierto en muchos casos de ver que efectivamente esa cooperación y esa ternura de los pueblos se puede materializar en cuestiones como que puedan acudir brigadas médicas cubanas en momentos que son tan necesarios, ya sea Andorra, ya sea Italia. Pero por supuesto, como ya digo, aquí lo que principalmente vence es ese contraste de aquellos que tradicionalmente sí que dicen ofrecer su apoyo frente a aquellos que finalmente llegan a ofrecerlo. Ha habido solicitudes, debate en la prensa sobre la posibilidad de que una colaboración médica similar para Italia y Andorra tuviera presencia en el Estado español. ¿Qué piensas de esa posibilidad? La realidad es que a estas alturas cada vez parece que se está haciendo más complicado que se puedan tramitar cualquier tipo de solicitudes en este sentido. Y de hecho, en País Valenciano sí que se ha trabajado muchísimo desde el movimiento de solidaridad y me consta que también desde las instituciones, en la medida que ha sido posible, de tramitar estas solicitudes de ayuda
pero la realidad es que por temas que en muchos casos escapan de nuestro control, no se ha materializado en el momento, digamos, álgido que hemos estado padeciendo de esta pandemia. No obstante, es esencial que se pueda contar con la especialización y el gran grado de experiencia que se tiene por parte de las brigadas médicas cubanas. Estamos hablando de grandísimos profesionales que les avala una muy amplia trayectoria, que han podido hacer frente a otras situaciones de graves enfermedades o epidemias, como pueda ser el Zika, el ébola o el dengue incluso, que no tenemos asimilada ese nivel de especialización dentro del Estado español. Por lo tanto, considero que ya solo en ese sentido sería un éxito, pero es que más allá, el nivel de preparación y de formación que puede implementarnos tanto a la ciudadanía como a los profesionales y las profesionales que están actuando en primera línea me parece fundamental, ya sea para conocer la forma de utilizar correctamente los EPIs o sencillamente para divulgar toda esa información de cara a una futura normalidad que desde luego ellos por su experiencia y por donde han trabajado y además con un éxito que está francamente demostrado, deberíamos siempre avalar. En este sentido, decir que si bien en el momento álgido puede que no se hicieran estos movimientos, no pensemos que ahora no va a ser necesario cuando seguimos necesitando tanta formación, tanta información y sobre todo adaptarnos a una nueva realidad que nos es francamente ajena a los españoles y españolas. Muy bien, vamos a continuar la primera ronda con José. José, estamos viendo Estados Unidos arreciando sus críticas, sus ataques a esta labor solidaria. Incluso en países como Argentina está recrudeciéndose en estos momentos. Hemos visto en Europa con sus colaboradores. ¿Por qué? ¿Por qué Estados Unidos sigue aplicando esta presión crítica para intentar boicotear esa labor solidaria de los galenos cubanos? Bueno, hace unos días, y no sé si fue hace nada, 2 días, el senador Marco Rubio, senador de lejano origen cubano en Estados Unidos, pedía en una carta al Departamento de Estado de Estados Unidos que recordara, es decir, que chantajeara, que amenazara a los gobiernos que han pedido o están estudiando pedir la colaboración médica de Cuba. Es el caso, bueno, pues, de Andorra, de Italia, la posibilidad de que vayan a Argentina, etcétera. Es decir, que le recordara que detrás de la cooperación médica cubana pues hay algo muy malo, ¿no? Hay algo muy malo que ellos llaman esclavitud y las cosas de las que luego pasaremos a hablar, ¿no? Todo el sinsentido y las mentiras que dicen sobre un verdadero acto de generosidad absoluta desde un Estado. El senador Marco Rubio es quien pilota todas estas campañas de desprestigio que tratan de destruir todos los programas de cooperación cubana. Y no solamente destruir estos programas de cooperación cubana, que son un ejemplo de humanismo frente al neoliberalismo, frente a la concepción mercantilizada de la salud, sino que también representan el ejemplo de Cuba a nivel global con sus iniciativas, por ejemplo, de cooperación y de unidad latinoamericana, ¿no? Ellos lo que pretenden es no solamente desprestigiar a Cuba como ejemplo, sino también torpedear cualquier posibilidad de que en América Latina se vuelva a intentar bueno, pues el proyecto que de alguna manera, al menos parcialmente, se vio truncado y que se comenzó hace unos años cuando estaba en vida el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ¿no? El caso de Argentina es claro. Ellos lograron que los médicos cubanos salieran de Brasil, con la instalación de un gobierno fascista en Brasil y con muchísimas mentiras consiguieron destruir un programa que beneficiaba a varias decenas de millones de personas que se han quedado ahora sin médicos en Brasil. Si ahora llegan a Argentina, esto sería una gran derrota para los Estados Unidos y por eso están presionando tantísimo, ¿no? Y luego, bueno, pues evidentemente en algunos casos, en algunos de los países del mundo, sabemos que Cuba ofrece de manera absolutamente gratuita toda su colaboración en lugares como Haití, como África, etcétera, y en otros lugares del mundo, bueno, pues recibe un ingreso por sus servicios que es absolutamente justo, que invierte en su servicio universal y gratuito de salud en la isla,
que sirve también para financiar los gastos de cooperación en esos países donde no reciben ningún ingreso y que también sirve para mejorar las condiciones de vida de los médicos. Bueno, pues como parte del bloqueo económico también tratan de destruir los programas de cooperación médica de Cuba. Se trataría entonces de una campaña más amplia que utilizaría diferentes estrategias, ¿no? Sí, básicamente en el año 2006 ya hubo un programa de compra de médicos. Digamos que lo que hacía el Departamento de Estado era, a través de cualquier consulado o embajada, recibir a cualquier médico cooperante que dijera que desertaba, ¿no?, entre comillas. Entonces le daban la visa para entrar a Estados Unidos y todo tipo de prebendas. Por supuesto, debía hablar pestes y mentiras sobre la cooperación médica de su país. El Cuban Medical Professional Parole, fue derogado en el último mes de mandato de Obama. Fue un gesto importante, valiente de Obama, pero sabemos que todo eso se ha revertido. El gobierno de Donald Trump está apuntando, está disparando a matar a Cuba, no solamente con el bloqueo, como luego comentaremos, sino también disparando a estos programas de cooperación, y lo está haciendo porque está Marco Rubio, porque Marco Rubio y toda esta fauna de la ultraderecha cubano-americana, llamada así, de Miami, de la Florida, le dijeron a Donald Trump, que en su momento tenía muy pocas intenciones de apuntar a Cuba de esta manera, le dijeron, bueno, si quieres nuestros votos en Senado y Congreso para asuntos internos, domésticos de la política, de tu política, por ejemplo, derogar el Obamacare y todos los programas sociales que había implementado Obama y otra serie de cuestiones, si quieres nuestros votos vas a tener que desarrollar la política exterior para América Latina que nosotros queremos, y es apuntar a disparar a Cuba y disparar a Venezuela. Por eso Donald Trump está ahora en esta tesitura y en esta estrategia absolutamente agresiva. Muy bien, vamos a hacer una segunda ronda de preguntas. Volvemos con el doctor Luis Enrique Pérez y casi volviendo a Cuba, porque me gustaría que nos comentara su formación profesional en Cuba vinculada a esta labor altruista, esos valores humanistas que los médicos cubanos llevan a todo el mundo. Sí, yo considero que la solidaridad de nuestro país, la solidaridad de los médicos cubanos data desde muchos años atrás, o sea, desde la misma gesta independentista de 1868. El sentimiento solidario se fue enraizando en la conciencia de los cubanos. Y a lo largo de los años fue precisamente nuestro comandante en jefe, Fidel Castro, quien logró elevar a su máxima expresión el espíritu internacionalista y solidario de nuestro pueblo. Y fue Fidel. Ese espíritu internacionalista y solidario de nuestro pueblo constituye hoy para nuestro país uno de los mayores legados. O sea, esa es la formación solidaria que todo cubano tiene de estos tiempos, nuestros médicos, nuestros profesionales, nuestras enfermeras, que data desde una formación desde muchos años atrás, y que después nuestro máximo líder fue el principal artífice en incrementarla y en mejorarla. Algunos de estos ejemplos de solidaridad internacional, nosotros lo estamos viendo ahora. Lo estamos viendo ahora con el desarrollo de esta brigada Henry Reed, pero hay misiones que han constituido verdaderas hazañas en nuestro país. Recordemos la lucha contra el ébola en África, donde más de 200 colaboradores estuvieron en 3 países africanos. El combate del cólera en Haití, y además la secuela de los desastres naturales en Pakistán, en Indonesia, en México, Ecuador, en Perú, en Chile, es un ejemplo de esa solidaridad que data de muchos años atrás. Es decir, que es esencia, es un sentimiento enraizado en nuestro pueblo y principalmente en nuestros profesionales. Pagado a más de 35.600 profesionales en más de 138 países en nuestro país. También es un ejemplo de solidaridad también con pueblos de formaciones en Cuba.
Comentábamos en su amplio currículum que estuvo 5 años de misión en Venezuela dirigiendo un hospital. ¿Le ha servido para esta nueva misión, esa experiencia acumulada ya a nivel personal? Sí, la experiencia de dirigir en Venezuela un hospital prácticamente casi 6 años, me fue formando como hombre, como persona, como cuadro, como mejor profesional, como mejor persona, y eso ha hecho en mí una continuidad a lo largo de mis años después de Venezuela, incluso que lo he materializado en nuestro país y en otros también, en otros lugares fuera de Cuba. Y esto hoy constituye en Andorra también un ejemplo de consolidación de esa formación que desde años atrás en mi persona ha sido muy válida. Esto es un país diferente a los países latinos, un país europeo, un país de primer mundo, donde hay una tecnología diferente, donde hay una idiosincrasia diferente. Pero nada, nuestros colaboradores se han ido incorporando al aprendizaje paulatino y adaptación de estos medios sofisticados de última generación, incluso hasta con el material gastable. Y hoy ya la mayoría de nuestros profesionales hacen turno solo en el hospital y en las instituciones de este país. O sea, se ha incorporado de una forma muy positiva, ya con una formación previa en Cuba, y enfrentarse a una nueva tecnología. La esencia la tienen, que es la formación que hemos tenido en nuestro país, y después incorporarnos aquí a toda la parte de informatización de los hospitales, a la parte de la nueva tecnología, pero ya prácticamente a un mes de trabajo, ya nuestro personal trabaja solo en estas instituciones. A nivel personal y profesional, ¿qué le está suponiendo estas misiones que está desarrollando en otros países? Y en especial esta que, como comentaba, parece la inversa, ¿no? Un país bloqueado del sur que presta solidaridad a un país llamado primer mundo o del norte. Sí, a ver, la solidaridad, como dice nuestro presidente Díaz-Canel, hay que globalizarla. Tiene que ir a los países pobres, tiene que ir al país donde se necesita. Este combate contra esta gran pandemia, contra este gran virus, no puede un país solo resolver el problema. Ustedes han visto que hay un enfoque de solidaridad internacional en diferentes países para combatir esta pandemia. Esto es un ejemplo en lo personal para Cuba, y para mí en lo personal y para los colaboradores que están aquí, ser uno de los primeros en llegar a un país europeo que haya solicitado nuestra modesta ayuda a combatir una gran pandemia, un gran virus que ha matado miles de personas en todo el mundo. Y bueno, después que la Brigada Médica Cubana comenzó a trabajar aquí en el Principado de Andorra, hemos contribuido notablemente al mejoramiento del cuadro epidemiológico del lugar. Ya prácticamente este país hace aproximadamente 10 días para acá que se están diagnosticando un caso diario. Se ha estancado la cifra de confirmados alrededor de 750, 751. Han aumentado considerablemente las altas hospitalarias, han disminuido considerablemente los casos activos, y los pacientes ingresados en las terapias intensivas de 17 y 22, que cuando llegamos nosotros aquí estaban ingresados en estado crítico, ya prácticamente hoy hay 3 pacientes en la sala de terapias intensivas. O sea, se ha visto un resultado de conjunto con los profesionales de Andorra. Es decir, no somos nosotros los que hemos logrado eso, sino es un trabajo de conjunto con este país, pero sí se ha contribuido al mejoramiento del cuadro epidemiológico. Y ayer en una reunión que teníamos en el hospital, que siempre damos el seguimiento de integración entre la misión cubana y las autoridades sanitarias, las mismas autoridades nos daban las gracias por la presencia de nosotros aquí y el apoyo que solidario y altruista, voluntario, que ha brindado esta brigada a este pueblo de Andorra para combatir la epidemia. Muy bien, vamos a seguir conversando con José Manzanera y vamos a plantear lecciones tras el COVID-19. ¿Qué ideas fuerza va a dejar o está dejando esta crisis respecto a Cuba y su revolución? Bueno, hay una
enorme guerra cultural, una guerra simbólica contra Cuba y contra cualquier modelo alternativo al capitalismo y al imperialismo, ¿no? Eso es bien sabido. Y el ejemplo de Cuba, las brigadas médicas, el que un país del sur global, un país del tercer mundo, que además sufre un bloqueo económico bestial por parte de la principal potencia económica del mundo, ofrezca su solidaridad y su cooperación médica en Europa, es una, dentro, no solamente al margen del hecho en sí, ¿no? del hecho humano y humanista en sí, que significa la cooperación, pero desde el punto de vista de lo simbólico, es realmente una imagen muy fuerte. Y es una imagen muy fuerte contra la que es muy difícil que las mentiras, las campañas mediáticas, los inventos desde Estados Unidos y desde la prensa corporativa internacional le puedan hacer frente. Es cierto que mucha gente se deja engañar y no es lo mismo contar con una gran rotativa y muchos diarios y platós de televisión que contar con medios alternativos, ¿no? Como este o como con Cuba Información y otros. Por supuesto que hay mucha gente que se deja confundir, pero el ejemplo de Cuba es, yo creo que emite al mundo, y no solamente a la opinión pública internacional, sino también a gobiernos, a representantes políticos que no tienen por qué ser de izquierda, a empresarios, a diferentes sectores de las sociedades del mundo que no tienen por qué simpatizar ideológicamente con la Revolución Cubana, emite una imagen muy fuerte y un mensaje que es muy difícil debatir. Por eso el contraataque desde Estados Unidos, por eso la desesperación que tienen, por eso el muchísimo dinero que invierten en destruir la imagen de la cooperación cubana. La campaña, por ejemplo, ahora en Argentina para que no se reciban a 200 profesionales de la salud es bestial. Recorre los platós de televisión, las emisoras de radio, todos los diarios de referencia, con 1000 mentiras sobre eso, ¿no? Diciendo cosas absurdas, como que Argentina no necesita médicos porque tiene más médicos por 1000 habitantes que Estados Unidos y Finlandia. Bueno, sí, pero es que Cuba tiene el doble. Y además de eso, los médicos de Argentina están concentrados en las ciudades y en las periferias y en las zonas rurales no hay. Entonces, por supuesto, no tenemos el altavoz, no tenemos los lugares comunes para que la opinión pública globalizada pueda recibir muchas veces nuestro mensaje, pero hay que trabajar en la comunicación para decir esto al mundo, ¿no? El mensaje de Cuba es muy fuerte, es muy difícil debatir con los hechos y por eso utilizan tanto las mentiras. Roser, también hablando en esa situación post-COVID, ¿qué debería de cambiar en las relaciones internacionales y diplomáticas en el mundo? Pues en primer lugar entiendo que la propia percepción que tenemos de la cooperación. Es necesario hacer un giro copernicano en relación a lo que tradicionalmente se ha entendido respecto a la cooperación española y hay que basarlo en criterios reales de solidaridad y de trabajo conjunto, que esa es una percepción que, como digo, tradicionalmente nunca se ha tenido encima de la mesa. Siempre hemos tendido a una visión demasiado europeísta como tabla de salvamento y precisamente opino que una de las consecuencias que vamos a tener después de esta pandemia va a ser que vamos a eliminar esa como la única opción, que siempre se expande mucho más allá otras formas, y ya no solo otras formas, sino también otros aliados que pueden representar un gran cambio respecto a las relaciones que pueda desenvolver el Estado español. Y como te digo, todo esto basado en que nuestro sistema de cooperación debe dejar de ser asistencialista para basarse en unos principios reales de solidaridad y de trabajo conjunto. Y entiendo que ahora es el momento perfecto, el momento idóneo para que replanteemos todo nuestro sistema de cooperación al desarrollo. Y además entiendo que con todos los ejemplos que hemos tenido hasta ahora y todo lo que ya se ha comentado aquí, es motivo más que suficiente para poner este debate encima de la mesa también en el Congreso de los Diputados y que se pueda valorar todo al respecto. El papel que juega la Unión Europea o el mismo Estado español respecto a Cuba tradicionalmente, ¿cuál debería ser según tu criterio entonces?
En este sentido, ya no solo por parte de España, sino por parte de todos los países, digamos, del sur de la Unión Europea. Aquí es el momento en el que debemos replantearnos hasta qué punto debemos establecer alianzas más allá, porque realmente ahora mismo el Estado español, del mismo modo que podríamos hacerlo extensivo también a Italia o, por supuesto, prácticamente a todos los países del sur, como decía, es poder enfocarnos en aquellos sistemas que realmente han venido a salvarnos, que realmente nos han dado esas oportunidades que en muchos casos pues, gobiernos liberales, que el Estado español tradicionalmente también ha tenido como ejemplo, como pudiera ser Holanda o Finlandia, o incluso tanto que se nos llena la boca hablando de Alemania. Y la realidad es que ha cambiado la perspectiva al negar, aunque sea en una parte muy condicionada, que todavía se está negociando, de acuerdo, pero al negar en parte una cooperación desinteresada en todo el territorio que supondría la Unión Europea. Ante esta realidad también habrá que enfrentarse y, por supuesto, habrá que abrir de nuevo este debate, no solo de cara a la ciudadanía, sino de cara a todas las instituciones y reflejar el descontento o el abandono que hemos podido sufrir por parte de algunas de las que formamos parte y, sin embargo, toda esa solidaridad y esa ternura que nos ha venido en forma de cooperación por parte de algunos otros países, como pueda ser Cuba o como ha podido ser China, que también debemos replantearnos todo nuestro sistema de alianzas y relaciones, por supuesto. Bien, llegados a este punto, hay que recordar que Estados Unidos recrudece su política de bloqueo hacia Cuba, aún más si cabe en estos tiempos de crisis del coronavirus en plena pandemia. Vamos a ver un vídeo al respecto y seguimos conversando. Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más, no me digan más. Es un clamor mundial. Decenas de organizaciones, instituciones y personalidades han pedido al gobierno de Estados Unidos que levante sanciones y bloqueos a países como Cuba o Venezuela, para que puedan hacer frente en mejores condiciones a la pandemia de COVID-19. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, la relatora especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elber, el Servicio Mundial de Iglesias, el Parlamento Latinoamericano. En los propios Estados Unidos lo han hecho, entre otros, medios de referencia como The New York Times o The Financial Times, un grupo de miembros del Senado, el Consejo Nacional de Iglesias de Cristo y varias organizaciones de la emigración cubana. Como contraste, el rápido envío de brigadas cubanas de salud a 14 países, incluso de Europa, ha recibido, salvo alguna voz extravagante de ultraderecha, el aplauso internacional más unánime. Pero ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno de Donald Trump a la petición de levantar el bloqueo a la isla? Asegurar que las sanciones no impiden adquirir alimentos o medicinas porque están diseñadas solo para negar recursos al régimen de Castro. Hace unos días, una naviera de Estados Unidos contratada desde China para transportar donaciones de material médico a 24 países de la región se negaba a entrar en Cuba debido a las leyes estadounidenses. Sí, esas que, como nos aseguran, no impiden adquirir medicinas ni alimentos. Y a la petición de suavizar las sanciones a Venezuela, la Casa Blanca ha respondido ofreciendo una recompensa de $15 millones por la cabeza de Nicolás Maduro y anunciando el envío de barcos de guerra a las costas venezolanas en una supuesta operación contra el narcotráfico. Todo mientras acontece una enorme crisis sanitaria en los Estados Unidos. ¿Y cómo nos informan de todo esto? Salvo excepciones contadas, silenciando las iniciativas que piden eliminar las sanciones, o como en el caso del diario madrileño ABC, defendiéndolas. Este jaleaba la caza extrajudicial del presidente venezolano, calificando como hechos probados sus supuestos contactos con el narcotráfico. ¿Hechos probados? ¿Por qué juez? Y calificaba la respuesta de Caracas a Washington como una amenaza de Maduro que además, junto a Cuba y Rusia, aprovecha el coronavirus para exigir en la ONU el levantamiento de sanciones. Y de nuevo el mensaje de la supuesta entrega de recursos del país a Castro. Maduro envía a Cuba 4 cargueros de petróleo en plena escasez nacional de gasolina, titulaba, lo que sería un regalo a Cuba. ¿De verdad un regalo?
El Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela garantiza, cuando las amenazas a las navieras no lo impiden, el suministro de petróleo venezolano a Cuba. Pero a la vez, millones de personas en Venezuela reciben los servicios, por ejemplo, de miles de profesionales de la salud de la isla, desde 14.000 consultorios populares. Hoy su trabajo es estratégico frente al coronavirus. Amplias capas de población se benefician además de otras misiones sociales en 11 sectores más, como la educación, la agroecología o la cultura y el deporte comunitarios, programas desarrollados gracias a la cooperación con Cuba. Es lógico que nada de esto tenga cabida en las páginas de ABC ni de la prensa corporativa en general, que cuando habla sobre Cuba o Venezuela no habla sobre lo que viven y piensan las mayorías sociales de Cuba o Venezuela. Reflejan las realidades, percepciones y aspiraciones de unos sectores de población determinados y minoritarios, a quienes representan y apadrinan políticamente quienes desde Washington siguen sordos al clamor mundial que les exige poner fin a un intento de genocidio de dos pueblos inocentes. Acabamos de ver un reportaje de Cuba Información sobre el silencio mediático ante las peticiones de eliminación del bloqueo, al tiempo que Estados Unidos recrudece el mismo. José, ¿cómo refuerza este bloqueo mediático al bloqueo económico? Bueno, primero decir que como este vídeo tiene ya unos días, pues no aparecen algunas cosas. Por ejemplo, que Cuba acaba de ser víctima de un intento de invasión y que esos 15 millones que anunciaba el gobierno de Estados Unidos como recompensa por la cabeza de Maduro, pues ha tenido como consecuencia, por ejemplo, que haya un grupo de mercenarios que haya tratado de llevarlo a cabo, ¿no? Por cierto, grupo de mercenarios a los cuales habían firmado un contrato con Juan Guaidó de 215 millones de dólares por ocupar militarmente el país, ¿no? Increíblemente esto no es noticia y es realmente el mundo en que vivimos, ¿no? Que esto no sea noticia, es decir, que un país haya estado a punto de ser invadido militarmente, que hayan podido secuestrar el presidente de ese país para llevarlo a Estados Unidos y encarcelarlo. Es decir, todo eso no aparece prácticamente en los medios, o incluso si aparece sería pues casi una especie de invento, ¿no? Otra más de Maduro, ¿no? Es una cosa absolutamente increíble. Bueno, pues con Cuba es lo mismo, ¿no? Hay que decir que Cuba, en primer lugar, sin bloqueo sería otro país, sería otra economía. Sería un país muy distinto, que no tendría la obligación de hacer cosas que hace porque tiene que sobrevivir. Y sin bloqueo mediático, pues Cuba sería un país distinto en la percepción, en el imaginario de la opinión pública internacional. Hay que acabar con ambos. En primer lugar, hay que acabar con el bloqueo económico, financiero y comercial a Cuba porque es un intento de genocidio, ¿no? Desde un comienzo, como decía aquel memorando de Mallory, quien fuera un alto cargo secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos en los años 60, todo esto lo hacen para disminuir el salario real de las personas, para crear dificultades y finalmente conseguir el levantamiento del pueblo y derrocar al gobierno. Bueno, pues eso sigue estando ahí, sigue siendo esa la estrategia: destruir la economía familiar de las personas, de las familias, hacer la vida imposible para que se levanten contra el gobierno. Bueno, esto que no han conseguido en 60 años, ¿no? Y el bloqueo mediático, las mentiras de los medios, el estereotipo sobre Cuba viene a justificar el bloqueo, ¿no? Aunque no se diga, aunque a veces algunos medios de comunicación digan que el embargo, como ellos llaman, es injusto o que hay que levantarlo sencillamente porque no ha dado resultado, no porque sea injusto, no porque golpee las condiciones de vida de la gente, sino porque no ha conseguido el objetivo de derrocar a la revolución. Es decir, que condenan el bloqueo con la boca pequeña, ¿no? Y yo creo que hay que luchar, sobre todo en estos momentos en que Cuba está demostrando al mundo que, a pesar de ser un país golpeado
está ofreciendo la solidaridad al mundo y la ofrece también a Estados Unidos. Hay ofrecimientos constantes incluso de colaboración contra el COVID-19 en los propios Estados Unidos, si realmente el gobierno de Estados Unidos lo quiere, como hubo un ofrecimiento cuando el huracán Katrina, que fue rechazado por el presidente George Bush, etc. Bueno, yo creo que en este escenario en que se ha reavivado la solidaridad con Cuba y se han reavivado y multiplicado los pedidos, las exigencias al gobierno de Estados Unidos de levantar el bloqueo, yo creo que tendría que haber algún gesto, ¿no? Siquiera un gesto de mínima altura, aunque sea un gesto para la galería, hacer algo por el cual Cuba pueda mejorar algo su comercio, no tenga que estar triangulando las compras incluso de sus medicamentos o de su tecnología médica, y lo tiene que hacer perdiendo muchísimo dinero. Como digo, el bloqueo, sin bloqueo Cuba sería otra cosa. Y si no, los que dicen que el bloqueo es una excusa que tiene el gobierno cubano para ocultar sus deficiencias, nosotros les decimos, ¿por qué no lo levantan? ¿Por qué no demuestran que el gobierno cubano, que el modelo cubano no funciona? Hagan la prueba. Levanten el bloqueo durante 1 o 2 años y después, si las cosas realmente siguen igual, con las mismas carencias y dificultades, entonces les tendríamos que dar la mano y darles la razón, ¿no? Muy bien, volvemos a Cuba con el doctor Luis Enrique. Me gustaría que nos comentara, desde su perspectiva de cubano y de profesional sanitario, cómo afecta el bloqueo al desarrollo de Cuba, en especial en los sectores de la salud y de la industria biofarmacéutica. Sí, bueno, después de escuchar a Manzaneda, que ha dado una disertación exacta y real de nuestro país, un país bloqueado desde el 7 de febrero de 1962. Nuestro país ha tenido un cerco financiero, comercial y económico brutal, y que después fue convertido en una ley en el año 1992 y 1995. Eso hoy en día y en esta pandemia del COVID se ha visto, ha tenido un efecto aún más brutal. O sea, el incremento del bloqueo financiero, económico, comercial ha afectado plenamente la salud pública. Ha estado presente el bloqueo en todo momento, en la dificultad y además en la dilatación de las gestiones que se realizan para la compra de equipos, de tecnología, de medicamentos en nuestro país. Este bloqueo es el más severo que ha existido, se ha prolongado por más de 60 años, y en las últimas etapas en Cuba, en este año, ha habido una afectación de más de $3.000 millones en lo que es cuestiones de salud pública. Esto ha traído afectación en la adquisición de medicamentos y tecnología para dentro de la salud, perfiles sensibles, como son los pacientes oncohematológicos, los pacientes que necesitan un medicamento que tiene que ser importado, y cómo Estados Unidos, con esta actuación tan brutal, ha tratado de desmantelar eso, de tratar de frenar y de prohibir la entrada a Cuba por la vía de países que históricamente han hecho comercialización con Cuba. Esto viola, por supuesto, todo derecho internacional, todo derecho de salud, el derecho de vida que tiene toda población. Por ejemplo, Cuba en esta última etapa lanzó 60 solicitudes a empresas norteamericanas para la adquisición de tecnología y medicamentos. Solo una empresa respondió, y la que respondió dijo que no podía, porque el Departamento de Tesoro no lo autorizaba. Entonces, ahí tenemos un ejemplo cruel, brutal, en este momento de pandemia que nos está llamando nuestro presidente Díaz-Canel a globalizar la solidaridad. Y cómo no se ha podido globalizar la solidaridad por culpa de un imperio, de un país que esencialmente lo que quiere es eso que decía José, que es tratar de incrementar el bloqueo y de que nuestro país no salga de bloqueo. En este medio también de la pandemia se niegan países a cooperar porque Estados Unidos le pone una multa
una multa millonaria a países que traten de colaborar con Cuba. Y ejemplo, ya lo dije, son medicamentos para niños, medicamentos, enfermedades oncológicas, equipos de tecnología médica, y hoy constituye el bloqueo el mayor obstáculo en nuestro país para el desarrollo de nuestra nación. El bloqueo se ha condenado más de 15 veces en las Naciones Unidas, pero el imperio sigue recrudeciendo, incrementándolo y aumentándolo por todas las vías. Y un ejemplo de esto es lo que acabamos de ver en el video, como países que habían destinado una ayuda solidaria para Cuba no pueden, porque empresas norteamericanas le compran la firma o lo desvían de una forma prácticamente que constituye un genocidio para la población cubana. Muy bien, Roser, cuéntanos desde tu perspectiva militante, de movimiento social, político, ¿desde qué frente se podría ir avanzando en romper ese bloqueo económico? Bueno, supongo que la pregunta es desde qué frente no se puede avanzar, porque realmente desde todos ellos podemos hacer nuestra pequeña aportación. En primer lugar, y fuera de las instituciones, estamos hablando de sindicatos, con todo lo que ellos pueden aportar. Estamos hablando de todos los movimientos de solidaridad que existen desde la ciudadanía, desde la sociedad civil organizada. Pero es que también estamos hablando de todo lo que se puede hacer, tanto a nivel individual como conjunto. Y me parece que uno de los puntos fundamentales siempre va a ser, y me parece que José ya lo ha comentado, es el tema de la comunicación y de qué manera poder llegar a una comunicación completamente veraz y que realmente nos permita explicar la situación real. Pero no se queda ahí, sino que también en el ámbito institucional no solo se puede hacer muchísimo trabajo, sino que sería negarnos gran parte del mérito por parte del movimiento de solidaridad, decir que no se está trabajando ya. Por poner algunos ejemplos, muchos de nuestros ayuntamientos ya están presentando mociones para evidenciar el bloqueo y declarar a sus ciudades contra el bloqueo. Esto ya abre de nuevo un debate y sobre todo un debate que tradicionalmente viene estando coartado, pues como ya sabemos, por aquellas líneas magistrales que el imperialismo ya se ha ocupado de generar respecto a los medios y la opinión pública. Pero no solo en nuestros ayuntamientos, sino también desde los gobiernos autonómicos, pues haciendo cualquier tipo de difusión, divulgación y también con unas partidas presupuestarias dentro de programas de cooperación que sí que sean acordes a la realidad, como decía, basado en la solidaridad. Y por supuesto esto también es necesariamente extrapolable al gobierno central, al gobierno del Estado español, porque no lo neguemos que en estos momentos, desde luego, que habrá algún tipo de división interna dentro del Partido Socialista, que seguro que encontraremos la gente más de Felipe González y menos. Pero tengo el firme convencimiento de que tras los últimos hechos y sobre todo tras esta pandemia es prácticamente obligatorio el hecho de tener que replantearse el permanecer inactivo o inactiva y las consecuencias que eso va a tener frente al bloqueo. Y no solo eso, no solo porque es difícil de justificar esta situación de cara al externo y de cara a las realidades que nos hemos encontrado tras esta pandemia, sino porque también las agresiones hacia el interno serán difíciles de justificar. Me gustaría saber en qué medida va a poder justificar, en este caso, ya sea desde economía o desde exteriores, los ataques que determinadas cadenas o empresas españolas o al menos de origen español que puedan estar trabajando en Cuba están sufriendo. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a Meliá. Me estoy refiriendo como las maquiavélicas leyes que directamente por parte de los Estados Unidos están implementando en suelo cubano no afectan únicamente a la ciudadanía cubana y es algo que va a tener muy difícil ocultar o sencillamente justificar una pasividad absoluta del gobierno español. Y entiendo que ahora es el momento porque realmente tienen las armas, tienen las posibilidades y tiene esta nueva lectura de una realidad social, de una respuesta de solidaridad y cooperación que hasta la fecha no se había evidenciado, o al menos no tanto, para poder de nuevo abrir este melón y que realmente se exponga el debate de la ciudadanía y que de una vez por todas el Partido Socialista decida si es un Partido Socialista de Felipe González o más de Pedro Sánchez. Entonces de ahí un poco dejaría esa reflexión. Muy bien, bueno, pues estamos llegando al final de esta mesa redonda online.
Así que antes de despedirnos me gustaría pues, que hiciéramos una última valoración de lo que queréis destacar, reforzar, o algún tema que no haya salido y queráis destacar. Si quieres, José, empezamos contigo. Bueno, yo solo decir, remarcar el ejemplo de Cuba. Cuba es el ejemplo más avanzado, yo diría, de humanismo a nivel global, de humanismo globalizado que se conozca en las últimas décadas, sobre todo habida cuenta del tamaño que tiene este país, de que es un país bloqueado, con una economía débil, con escasos recursos, pero que a pesar de todo eso ofrece al mundo una esperanza, ¿no? Yo no digo un modelo, pero sí una alternativa y una esperanza de que hay otros valores, otras prioridades, y yo creo que mucha gente que cree en estos valores, en estas prioridades, tiene que hacer una lectura positiva, ¿no? Una lectura ejemplificante del paso que está dando Cuba. Y luego hay que decir que también hay que salir al paso de las mentiras, de la desinformación, precisamente contra este ejemplo, contra esta cooperación, ¿no? Estamos leyendo cosas terribles en los medios de comunicación que son mentiras, que son medias verdades, y frente a eso, bueno, pues hay que recordar, existe un amplio movimiento de solidaridad con Cuba en el mundo, con 2.000 asociaciones. Hay un movimiento incipiente pero creciente de una emigración cubana patriótica que está saliendo al paso, y yo creo que tenemos que salir un poco, los solidarios y los cubanos y cubanas residentes en el exterior, tenemos que salir un poco de nuestro letargo y de nuevo salir a la lucha, ¿no? A la lucha, porque esto es una guerra frontal contra un enemigo muy poderoso, contra personas, hay que decir, muy miserables, que tienen pluma, que tienen cámara, que tienen micrófono, y bueno, pues nosotros tenemos que salir a la batalla con la verdad, con nuestra verdad, que es la verdad de la solidaridad y el ejemplo de Cuba. Muy bien, muchas gracias, José, y gracias por tu participación. Roser. Bueno, por supuesto, el agradecimiento de la importancia que tienen este tipo de actos, aunque sea virtuales, y que podamos seguir volcándonos en muchísimos más, que nos sirvan también de ejemplo y para evidenciar, digamos que un poco a modo de cierre de mi intervención, cómo la solidaridad es la que debe marcarnos el camino y debe hacerlo también muy especialmente en el ámbito de la cooperación. Espero también que con todo esto logremos aprender y tengamos memoria de todos los errores y de efectivamente todas nuestras alianzas a la hora de poder reformular o reestructurar todo el sistema de cooperación español. Entiendo que Cuba ha sido un ejemplo de solidaridad, de cooperación, pero es que una vez más está siendo evidenciado la situación en la que se encuentra el país por el bloqueo, y que esto una vez más sigamos denunciándolo y haciendo ver que incluso con sus limitaciones la capacidad de ofrecer esa solidaridad incondicional en los momentos que son más necesarios va a ser siempre incuestionable un valor de Cuba. Pues muchas gracias, Roser, y para cerrar con el doctor Luis Enrique. Yo quisiera decir que a pesar del bloqueo y la hostilidad de Estados Unidos, Cuba avanza en la construcción de una nación independiente, soberana, socialista, democrática, próspera y sostenible. Y eso es sobre la base de la capacidad de resistencia de nuestro pueblo, y seguirá honrando sus compromisos de cooperación internacional. Eso que no quede duda, es un compromiso, es un camino que ya nuestro país saldó, nuestro país inició desde hace muchos años, y que es un camino que no va a ser destruido por nada, que va a ser un camino que va a seguir conduciendo a la globalización de la solidaridad internacional y a seguir cooperando con todos esos pueblos que necesitan de nuestra ayuda desinteresada, altruista, voluntaria, que no nos importa los perfiles políticos, ni económicos, ni religiosos, ni fronterizos, ni nada. Y que hoy en nuestra patria hay miles de profesionales dispuestos a seguir cooperando con todos los gobiernos del mundo que soliciten nuestra ayuda. Y darte las gracias a ti, David, y a todo el colectivo
Pues muchísimas gracias a los tres, gracias por vuestro tiempo, vuestra dedicación a Cuba, en especial al doctor. Un saludo a toda la brigada presente en Andorra.